El Salmo 39 es una oración de consagración. Es una oración del rey David donde su clamor, su más grande anhelo es dedicar los días que Dios le conceda para servirle, para anunciar su mensaje, para anunciar su palabra. Así que si tú consideras que este es el propósito más sublime del ser humano, pues este salmo es para ti. Y si no es así, bueno, también este salmo te va a ayudar a entender cuál es el propósito principal en la vida. Si tú piensas que lo que este mundo te puede ofrecer puede competir con las cosas eternas, bueno, pues escucha lo que dice este salmo y al final toma tus propias conclusiones. Salmo 39, al músico principal, a Jedutún, salmo de David. Y esa es la manera en que se introduce este salmo en el texto, al músico principal, que en otros salmos hemos aprendido que tiene que ver con el director de orquesta. Cuando David pone esta introducción en el salmo al músico principal, es una referencia de que este salmo, estas canciones tenían que ser entregadas al director de la orquesta, de los músicos ahí que habrían de tocar en el templo en Jerusalén, y ellos se encargarían de todos los arreglos y se encargarían de la dirección de esta canción. Y también aquí se menciona un nombre, se menciona Jedutún. Jedutún. ¿Quién era Jedutún o qué era Jedutún? Bueno, en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 2, se menciona ahí el nombre de uno de los levitas, de uno de los encargados ahí de estar dirigiendo las alabanzas en el que habría de ser el templo. Y se menciona ahí este nombre, así que era un músico principal, un director principal a quien se le entregó este salmo. También hemos aprendido que principal se traduce de una palabra en hebreo que significa el que venciere, así que este salmo también es dirigido a todos aquellos que han de vencer, la vanidad, lo temporal, lo efímero, lo pasajero que es este mundo, y han de concentrarse en las cosas verdaderamente eternas. Así que bueno, pues comenzando ahí desde el versículo 1 dice: yo dije, y esto está diciéndolo David, está hablando de lo que él reflexionó. ¿Y qué fue lo que dijo? Dice así: yo dije, atenderé a mis caminos. Atenderé a mis caminos. En otras palabras, pondré atención a mi manera de ser, pondré atención a mi manera de conducirme por la vida, y va a hablar específicamente en qué área. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Así que, ¿qué es lo que David quiso poner atención? ¿A qué es a lo que David quiso enfocarse? Quiso estar muy cuidadoso, muy atento a no pecar con su lengua, a cuidar lo que salía de su boca. Bien haríamos en poner atención a lo que habla nuestra lengua. Bien haríamos en estar muy conscientes del daño que puede causar nuestra lengua. En Santiago capítulo 3, en la carta de Santiago capítulo 3, Santiago menciona que la lengua, a pesar de ser un miembro muy pequeño, tiene el potencial de causar un gran daño. Es como una chispa en un bosque, una chispa de fuego en un bosque que puede encender un gran fuego, un gran incendio. Bueno, es exactamente lo que dice ahí acerca de la lengua. Y que así como las grandes naves en el mar, los grandes barcos, el Titanic, así como esa grande nave se controla por un solo timón, así el que controla su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. De hecho, en el pensamiento hebreo se dice que la clave del autocontrol, la clave de la autodisciplina es el control de la lengua. Por eso también dice Santiago que cuidemos lo que decimos,
que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, que no podemos usar nuestra lengua para bendecir a Dios, para agradecer a Dios, para dirigir las cosas sagradas, y no podemos usar la misma lengua para maldecir a los hombres que son hechos y son creados a la imagen de Dios. Así que esa carta nos exhorta mucho a tener cuidado con la boca. Por algo se nos dio una sola boca y 2 oídos. Esto nos implica que debemos de escuchar el doble de lo que hablamos. También Santiago dijo: no se hagan maestros unos de otros, porque recibiréis mayor condenación. En las muchas palabras, también está escrito, en las muchas palabras no faltará el pecado. Así que tenemos que tener mucho cuidado y atender a estas palabras del rey David, tener cuidado con lo que habla nuestra boca, con las transgresiones que podemos llevar a cabo con nuestra lengua. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Así como un caballo se dirige por medio de la boca, así también David utiliza esta imagen del caballo controlado por el freno, hablando de que va a controlar, va a guardar, va a cuidar su boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. En tanto que el impío esté delante de mí. Y aquí tiene también que ver incluso cuando el impío, cuando gente malvada, cuando gente que se opone a nosotros, pues puede estar hablando mal en contra de nosotros. Pues aquí David dice: aún en estas circunstancias tendré cuidado. Y en el salmo anterior habíamos visto que esa es una de las cualidades más grandes de humildad del rey David, cuando su hijo Absalón se le rebeló, y cuando llegó ahí al palacio real, cuando ya estaba por llegar ahí al palacio real, y bueno, pues David salió con su familia, salió de ahí, salió caminando rumbo al Monte de los Olivos, iba muy triste, iba muy afligido, debido a que su propio hijo, el fruto de sus entrañas, se estaba rebelando contra él. Y mientras iba caminando rumbo al Monte de los Olivos, muy triste, salió a su encuentro un descendiente del rey Saúl. El rey Saúl, el que había reinado antes del rey David, a quien Dios había desechado como rey y había puesto en su lugar al rey David. Bueno, salió un descendiente de Saúl maldiciendo a David, diciéndole que era un sanguinario, acusándole incluso de cosas falsas, y uno de los soldados de David quiso matarlo inmediatamente. ¿Cómo se atrevía este hombre a estar maldiciendo al rey de Israel en ese momento? Sin embargo, David no se defendió, David no permitió que le hicieran daño a ese hombre, y simplemente lo aceptó. Dijo: pues seguramente Dios le mandó a maldecirme. David entendió que no pasa absolutamente nada en este mundo si no es la voluntad de Dios, que no se mueve, como decía mi mamá, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Así que David aguantó esas maldiciones, aguantó esas reprensiones, incluso aunque eran falsas, no se defendió, guardó silencio, y es exactamente lo que está expresando aquí. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Y bueno, pues aquí ya fue al extremo David de callarse incluso aún respecto de lo bueno. Y bueno, tiene que haber un balance. Tenemos que recordar las palabras en la carta de Santiago. Nuestra lengua no la podemos usar como una fuente de maldición, una fuente de acusación, una fuente de división, una fuente de crítica, una fuente de levantar falsos, de chismes, etcétera. Para eso no tenemos que usar nuestra lengua, porque lo vamos a lamentar. Vamos a lamentar cada vez que usemos nuestra lengua para algo negativo. De hecho, si hemos
consagrado nuestros labios, si hemos consagrado nuestra lengua, si nuestra lengua y nuestra boca hemos declarado que son santificadas, son consagradas a Dios, entonces una vez que ya en el templo, por ejemplo, se utilizaba aceite sagrado, se utilizaba incienso, y era prohibido utilizar ese aceite o ese incienso fuera del templo. Eso era una profanación. ¿Por qué? Porque todo aquello que era consagrado para el templo, los instrumentos del templo, las vasijas del templo, todo lo que se usaba en el templo, incluso los levitas, los sacerdotes, no podían ya dedicarse a otra cosa que no fuera su oficio sacerdotal. Una vez que algo era consagrado para Dios, ya no se podía usar para un fin común, para un fin profano, para un fin pues de la vida, ¿no? El mismo apóstol Pablo también le dijo a Timoteo que todo aquel que milita para Dios, todo aquel que le sirve a Dios, ya no se puede enredar en las cosas de este mundo. Así como un soldado que entra al servicio militar, pues ya no puede estarse involucrando en cuestiones civiles porque está en el tiempo de su servicio militar, tiene que estar dedicado exclusivamente al ejército. De la misma manera, no podemos usar nuestra lengua, que se la hemos consagrado, eso es si se la hemos consagrado a Dios, si le hemos dicho a Dios que le consagramos nuestro cuerpo, que le damos nuestra vida, que le entregamos todo lo que todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, no podemos después cambiar de opinión y usar la misma lengua, la misma boca que alaba a Dios, no la podemos usar para maldecir a las personas, para levantar acusaciones, no lo podemos hacer, y es exactamente lo que dijo David. Pero esto tiene un tope, esto tiene un límite, y aquí David habla de que en su afán de guardar silencio, en su afán de no pecar, en su afán de cuidar lo que decía, dice: me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Y bueno, pues a veces cuando nos damos cuenta de los errores que cometemos al hablar, cuando nos damos cuenta de que tenemos que ser más cuidadosos con lo que habla nuestra boca, pues podemos llevarlo al extremo de entonces ya no querer hablar para nada. Y un ejemplo de eso es Jeremías. Jeremías, en el capítulo 20 de su profecía, de su libro, menciona que se propuso hablar la palabra de Dios, pero cada vez que él hablaba la palabra de Dios le iba muy mal. Cada vez que él hablaba de lo que Dios iba a traer sobre la nación judía, pues le iba mal, se burlaban de él, lo criticaban, y aún en casos peores, pues sufría, padecía, lo metían a una cisterna y estaba verdaderamente padeciendo por anunciar el mensaje. Así que él dijo: bueno, pues ya me propuse ya no volver a hablar, ya no voy a estar hablando la palabra del Señor, porque cada vez que hablo me va muy mal. Pero dice que la palabra dentro de sí, dentro de sus entrañas, dentro de su ser, era como un fuego, y no lo pudo aguantar. No pudo aguantar quedarse callado del mensaje de la palabra de Dios. Y es exactamente lo que dice aquí David. Bueno, en su extremo de ya no querer hablar, de cuidar mucho lo que su lengua decía, pues se fue al extremo de ni siquiera ya hablar de las cosas buenas de Dios, de la palabra, y entonces se agravó su dolor. O sea, se puso peor, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Así que la conciencia del daño que puede hacer nuestra lengua, que la conciencia de que tenemos que cuidar nuestras palabras no nos lleve al extremo de pues ya estar totalmente mudos, ya no querer hablar nada. No, la lengua, la boca es un instrumento muy muy poderoso para bendecir, para edificar, para enseñar la palabra. Si tenemos esa posibilidad de hablar, de compartir, y ahora con estos adelantos tecnológicos, pues que no dejemos de hablar lo que hemos visto, lo que hemos creído, las maravillas. Jesús le dijo a aquel hombre endemoniado gadareno que había sido sanado, le dijo: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti y cómo ha tenido de ti misericordia. Es un mandamiento, no es una opción el anunciar las virtudes
virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es una opción, no es si yo quiero, si realmente estoy agradecido por lo que Él ha hecho en mi vida, entonces no puedo callar, no puedo dejar de hablar lo que Él ha hecho en mi vida. Así que dice David que fue exactamente lo que decidió hacer una vez que ya trató de callarse, pero no pudo, entonces decidió hacerlo. ¿Y por qué decidió hacerlo? Por lo que dice en el versículo 4, dice: hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. ¿Por qué David se dio cuenta que era tan importante hablar el mensaje eterno de la palabra de Dios, el mensaje que no tiene fin de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque él reconoció lo temporal de su vida. Si nuestra vida es tan temporal, si nuestro paso por este mundo es pasajero, pues ¿qué es lo único que podemos dejar como legado? Mi paso por este mundo es tan temporal, y es lo que reflexionamos a través de la palabra de Dios, que qué mejor herencia, qué mejor legado le podré dejar a mis hijos, a mi esposa, a mis seres queridos, al mundo que me ha dado tanto, gracias a Dios, todo lo que he recibido. ¿Qué es lo que puedo dejar como legado a este mundo, a los seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué es lo mejor que les puedo dar? Pues la palabra de Dios.